Puntos y enfoques con la actualidad informativa en perspectiva. Muchas noticias del día de hoy en el ámbito local para comentar. No contamos con Radamés, pero sí podemos hacer rápidamente un resumen. Entonces, escoger con nuestros coanfitriones los temas relevantes para el análisis. Tenemos que hoy es nota social y nota política. Cumpleaños del expresidente Danilo Medina y como regalo el Parlamento Centroamericano le regaló su membresía como diputado, como parlamentario, junto a la que fuera su compañera de boleta, la señora Cedeño. Fueron juramentados, por lo menos él, se tiene el detalle, le correspondía también a la vicepresidente y tendrá 4 años, un cuatrienio, en una ceremonia virtual que la hizo la presidenta del Parlamento Centroamericano, que es una parlamentaria de Honduras, Fanny Salinas, y que hizo la juramentación desde su sede en Guatemala. Y también salió premiada con este ingreso al Parlacén que le da inmunidad legislativa la antigua vicepresidente de la República, Margarita Cedeño. Esa es una noticia para sacarle filo. Pero también del día de hoy tenemos dos noticias relevantes de Santiago que tienen que ver con justicia. Uno es que el tribunal el juzgado de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago, la Oficina de Atención de Servicios Judiciales de Atención Permanente, impuso hoy a los ejecutivos de Copegas, como medida de coerción, la presentación de una garantía económica de 10 millones de pesos vía una empresa aseguradora, la presentación periódica y el impedimento de salida del país. A los ejecutivos de Copegas se les imputa, según el Ministerio Público, de ser negligentes, de no cumplir con la prudencia requerida y en consecuencia caer en la categoría de ser responsables de un homicidio involuntario múltiple que implica a 11 personas por lo menos. También hay que decir que otra decisión del día es que el juez presidente del Tribunal Superior Electoral, que ahora pasará a presidir la Junta Central Electoral, ha presentado renuncia hoy a su cargo para dedicarse a las labores nuevas, cuya toma de posesión, juramentación, está anunciada para mañana, día 11, según lo que se informó la semana pasada cuando se hizo el anuncio oficial. Otras noticias es que los diputados, la Cámara de Diputados, aprobó algo que yo quiero leer en detalles. Aprobó un proyecto para que cada ministerio tenga como máximo 6 viceministerios. Hasta donde yo sepa, eso es Seis, lo que... seis viceministros. Sí, pero Pero hasta eso es donde lo que yo... está Eso es lo contemplado que en la es... ley. La ley 247-12, eso es lo que establece. La ley orgánica de la administración. Hay que ver qué es lo que... Ese es el titular. No sé. Habría que ver el detalle, sí, porque eso está desde hace bastante tiempo. Sí, eso entonces es una pérdida de tiempo, es un disparate, es un desconocimiento suyo. Por eso que yo digo que los senadores y diputados son unos perfectos vagos y que son los primeros que desconocen la ley. Bueno, por eso es algo para verlo tal vez en detalle más adelante. Tenemos que comentar dos fallecimientos, Alejandro y Oh, Emmanuel, sí. de figuras conocidas en el ámbito artístico y del empresariado. Rafaelito Bueno falleció ayer de madrugada, según me cuentan, y sería sepultado hoy en horas de la tarde. Asumo que ya ese hecho ocurrió o está por ocurrir. Externamos nuestro pésame a sus familiares. También hay que decir que murió Castillo, un personaje
famoso en la policía en los años de Balaguer y en la segunda oleada de Balaguer, que fue el general Juan Estrella, Juanito, Juanito, que fue Juanito Estrella. que por mucho tiempo fue número 2 en la Dirección Cibao Central de la Policía, antes Comando Regional, y que además llegó al grado de general y llegó a comandar plazas fuera de Santiago. Juanito Estrella, hasta donde yo sé, vivía, era muy conocida su presencia en el sector Olla del Caimito, donde tiene o tenía una vivienda donde Que murió pernoctaba. en Santo Domingo, porque ya tenía varios años viviendo en Santo Domingo. Era el padre de una gran amiga de mi familia, la empresaria Zulia Estrella. Ah, mira, yo no sabía, pero fue un policía muy conocido de mucho tiempo, de los años de Balaguer, aquí en Santiago. Sí, Juanito Estrella. tiene también, Juanito Estrella es el padre de dos famosos fisiculturistas del país. Todos sus hijos son fisiculturistas. Oh, también, mira. Sí, sí, sí. Yo no sabía, y no eran policías, por casualidad. No, no tengo el dato. Qué raro que no estuvieran Es probable asimilados. que alguno de sus hijos siguiera la carrera, no tengo la confirmación, Eh, pero sí era un personaje muy conocido en el ámbito policial. sí, hay otro dato que es importante, otras dos noticias que tienen que ver con Santiago, o de alguna manera. El padre de la malograda abogada puertoplateña Paola Languasco está solicitando a las autoridades que eviten que el presunto autor de la muerte, acusado como tal, quien está en prisión, Ambiorix Nepomuceno, pueda salir de prisión porque temen familiares que él esté preparando algún plan de fuga de donde se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la sección El Pino de La Vega. Habría que ver cuáles son los elementos para esta denuncia o advertencia que hace el padre de esta joven malograda, por quien se presume, o se presume por quien era su novio, o novio no, o con quien se iba a juntar, y de alguna manera tenían algún tipo de relación afectiva. Es un hecho que consternó aquí a la comunidad porque el cadáver de la víctima fue, luego de ser eliminada, fue enterrado en una cisterna o escondido en una cisterna, y fue el cadáver colocado en una funda, en fundas plásticas. De manera que es un hecho que tuvo mucha Pero planificación, ese, que típicamente es un asesinato. ese señor que entiendo fue apresado en España Sí, porque escapó y fue después. Ah, extraditado de España hacia acá, sí, sí, no, él tiene un pero después de prontuario. un largo tiempo que pasó, Sí, porque llegó él estuvo preso en España, cumplió y después fue enviado a la República extraditado para acá. Dominicana. Varios años. Pero ya tiene varios meses que llegó y Sí, no se ha visto más de un que año. este expediente esté caminando en la justicia. No ha habido audiencias. Ha sido un caso bastante accidentado y el padre de ella ha llevado una labor tesonera, titánica, incansable. Pues realmente uno no comprende cuáles son aparentemente los vínculos que pudiera tener el principal imputado, porque lo primero fue que logró huir del país, después una larga batalla judicial, fue enviado al país y hay varios incidentes. Este ya es como el tercer incidente o denuncia que hace el padre después que él está en el país, de intento primero de que lo sacaran, ahora de un plan de fuga. Es decir, la familia ha estado bastante intranquila porque aparentemente hay esfuerzos permanentes por lograr que este principal imputado pueda
salir de la cárcel. Si el proceso no se ha podido desarrollar como implica un proceso de Hace tal tiempo debió naturaleza. haber comenzado el juicio de fondo. Comenzado el juicio de fondo y ya haberse hasta producido una Está, sentencia. está en la audiencia preliminar. Imagínate. Fue aplazada para el día 2 de diciembre. Él se le acusa de la muerte de Paola Margaret Languas, con hecho ocurrido hará pronto 6 años. Rápido que pasa el tiempo. En abril se cumplirían 6 años de este hecho que fue considerado horrendo en su Yo creo momento. que esta área judicial, con esta lentitud sospechosa en los diferentes procesos, debería meritar la intervención como del defensor del pueblo. Yo creo que eso sería un área importante que le daría vida al rol de defensor del pueblo, porque estas son cosas que hay que darle seguimiento y alguien debe encargarse de que estos procesos caminen. Claro, y asumir la defensa, que no tengan que ser los familiares que lleven un, digamos que un proceso bastante pesado, acudiendo especialmente a instituciones sociales que tienen incidencia, como los medios de comunicación, que es Bueno, lo que ha tenido que hacer el padre de ella para medianamente lograr que la acción de aquí la el justicia pueblo camine. pudiera recurrir a los defensores eh, de oficio, porque Bueno, el hay tema una, es, Castillo, fíjate, es que hay una contradicción tremenda. Primero, ya no existen los abogados de oficio, ahora se le llama defensores públicos y tienen una oficina nacional, la Oficina de la Defensoría Pública, que está adscrita directamente a la Corte Suprema de Justicia. Y para cumplir con el debido proceso, el Estado le provee de manera gratuita una asistencia legal a un imputado. a un No imputado. así con la víctima. Para la víctima no hay. Increíble. No hay defensores. No, 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 no. defensor Es que público el no, defensor privado, público es privado. para el acusado. Y de hecho, Para muchos cumplir de con esos, el debido proceso sí, que debe tener abogado. de esos defensores públicos reciben ofertas cuantiosas de bufetes privados porque son excelentes. Porque al estar tan empapados, tan bien entrenados como penalistas, son brillantes esos defensores públicos. Entonces, hay Bueno, una queja pero, constante porque hay familias que van a un proceso y no tienen con qué pagar un con, abogado. con qué Se supone que defender. lo representa el Ministerio Público, Pero pero eso que debería ser un aspecto, un ámbito de intervención de esa defensoría pública. no, se ha hablado de eso, de una defensoría Solamente para la la víctima. víctima. Se está cuestionando mucho y en una eventual reforma a la Constitución porque parece un contrasentido que la víctima, además de ser tal, tenga que Sí, proveerse de un servicio de asistencia legal pagado, privado, para Privada. poder mantener el proceso y poder acusar y ser parte íntegra del proceso Ahí en hay este una caso cosa, sería por daños y ahí hay perjuicios. una cosa coja, ahí eso está evidentemente coja. una contradicción. Pero eso pudiera ser una gestión, no de departamento de defensoría, esa oficina, sino el defensor del pueblo. Debiera tener un rol importante en este tipo de casos de Bueno, justicia. el defensor del pueblo es un super procurador. Lo que pasa es que aquí no se le ha dado. Es un funcionario que no depende de nadie, solo depende del mandato de la Constitución. El Sí. único. El jefe del defensor del pueblo es la Constitución. No tiene que ver ni siquiera con quienes lo nombraron, que es el Senado, el Congreso Nacional, que hace el nombramiento. Después de ahí puede hacer lo que quiera, pero el Estado, el gobierno central no le ha dado los recursos suficientes, aunque ya tiene su presupuesto elaborado, la Defensoría Pública, y hace tiempo Tiene que está local, vencido. tiene local, oficina. No, El defensor del creo pueblo. que tiene un local alquilado, porque ese era Sí, uno pero los alegatos de la señora Zoila Martínez de Medina, que estaba hablando
de la situación de ella como tal, que ella... La precariedad de falta de recursos, Y la empoderamiento voluntad, la y voluntad, voluntad la política. voluntad Eso política. se incluyó ahí como Ujú. una figura retórica, Yo creo que ahí pero el no, gobierno actual no le han dado el tiene vigor. una gran oportunidad de hacer algo para rehabilitar o consolidar o fortalecer ese defensor del pueblo. Y el Congreso, que el Porque Congreso es si que aprueba el tiene la categoría, presupuesto. como tú dices, de un gran procurador, bueno, entonces esa procuraduría, junto con la procuraduría que actualmente está escrita a la presidencia, ¿no? Sí, sí, Claro, sí, eso es el procurador, no, el procurador como tal. Pero es el un, Ministerio Público tiene su Su, independencia administrativa funcional su estatus y tiene, jurídico. sí, y tiene un grupo de integrantes que son de carrera, egresados de la Escuela No, ya eso es Nacional del una Ministerio Público. organización, eso es una organización. Sí, pero la ley y la Constitución dicen que el presidente de la República es el jefe del representante del Ministerio Público y es el que lo nombra por decreto. Entonces, además, está diciendo que el presidente tiene una cuota para nombrar miembros del Ministerio Público en cualquier nivel o demarcación, sin importar su situación de que sea de carrera o no. Simplemente tiene que cumplir los requisitos de competencia que se entiende en una prueba escrita de si tiene la capacidad. Pero me consta que los defensores públicos son muy, muy buenos. Se han preparado, se han forjado muy bien y hacen excelente trabajo en defensa de los victimarios, de los De los acusados, que delincuentes. se declaran insolventes normalmente. Entonces, para cumplir el debido proceso hay que asignarle un abogado, que antes le decían de oficio, pero tiene mucho trabajo, un abogado para que defienda sus intereses. Ya estamos arribando a la mitad del programa, es tiempo de la pausa. El compromiso de cada día de Puntos y Enfoques es ejercer periodismo con responsabilidad.